¿Y si Messi hubiera jugado en el Chelsea? ¿O si Ramos hubiera defendido al Barça en vez del Madrid? Hay fichajes que nunca ocurrieron, pero estuvieron a un paso de cambiarlo todo. Hoy te voy a contar 6 historias reales que habrían reescrito la historia del fútbol. En 2015, Pogba era uno de los jugadores más deseados del planeta. Tenía apenas 22 años, pero ya dominaba en la Juventus como si fuera un veterano. Todos los grandes clubes lo querían. Pero el Barça fue quien más cerca estuvo de ficharlo. ¿Y sabes qué? El trato estaba casi cerrado. El momento no podía ser mejor. El Barça acababa de ganar el triplete con Luis Enrique. Messi, Suárez y Neymar estaban en su mejor momento. Y el club quería reforzar el medio campo con un fichaje galáctico. Xavi se había ido. Iniesta ya tenía 31 años. Pogba era el heredero perfecto. Potencia, técnica, juventud y estrella global. Florentino lo intentó, el City también, pero fue Bartomeu quien se movió más rápido. El Barça se negó en secreto con la Juventus y aunque no podían fichar ese verano por sanción de la FIFA, pactaron dejarlo firmado para el año siguiente. La Juve aceptaba 80 millones y Pogba estaba encantado con la idea de jugar con Messi. Todo parecía encaminarse, pero había algo que lo iba a complicar todo: las elecciones presidenciales. Bartomeu no quería anunciar el fichaje antes de las elecciones, temía que lo acusaran de usarlo como maniobra política. Además, era un riesgo, 80 millones en un jugador que no podía llegar hasta el siguiente verano. Y eso, en medio de una campaña electoral, podía costarle el cargo. Así que decidió esperar, no cerró el trato y pidió más tiempo. El tiempo pasó, el verano avanzaba y la Juve empezó a impacientarse. Entonces llegó el Manchester United con algo que el Barça no ofrecía: dinero inmediato, promesa de ser la estrella absoluta y un proyecto construido alrededor de Pogba. Mourinho lo llamó personalmente y cuando el Barça quiso reaccionar era tarde. El United pagó 105 millones y se lo llevó. Así terminó escapándose uno de los fichajes más deseados de la década. Un mediocampo con Pogba, Busquets e Iniesta habría sido imponente. ¿Y Pogba con Messi y Neymar? Una combinación letal. Pero nunca ocurrió. El Barça apostó por 2 nombres y Pogba vivió años irregulares en el United, lejos del brillo que prometía. A veces en el fútbol no gana el que paga más, ni el que llega primero, sino el que se atreve a decidir a tiempo. Y esta vez el Barça no lo hizo. ¿Te imaginas a Sergio Ramos defendiendo la camiseta del Barça? Parece imposible, pero estuvo mucho más cerca de lo que crees. Año 2005. Sergio Ramos tenía solo 19 años, pero ya era titular indiscutible en el Sevilla. Rápido, agresivo y líder. Llamaba la atención de todos los grandes, y entre ellos el Barcelona. Rijkaard lo quería para su defensa, y los ojeadores del Barça lo habían seguido durante meses. Incluso hablaron con su entorno. Era el perfil ideal para el nuevo proyecto que estaban construyendo. Pero había un problema: su cláusula era de 27 millones de euros y en ese momento el Barça no quería gastar tanto en un defensa tan joven. Ya tenían a Puyol y preferían reforzar el medio campo y el ataque. Optaron por fichajes más económicos como Van Bommel o Ezquerro. Mientras tanto, el Real Madrid observaba en silencio. Y el Madrid no dudó. Florentino Pérez fue directo al grano. Pagó la cláusula completa en efectivo, 27 millones de euros depositados directamente en la sede de la Liga. Sin negociaciones, sin avisos, sin margen de reacción. El Sevilla no pudo retenerlo. En cuestión de horas, Ramos era nuevo jugador del Real Madrid. Lo que vino después es historia. Sergio Ramos se convirtió en símbolo del Real Madrid, capitán, leyenda, 4 Champions, cientos de batallas contra el Barça, pero todo eso pudo no haber pasado. Porque si el Barça hubiera apostado fuerte, Ramos habría vestido de azulgrana. Imagínalo por un segundo. Ramos y Puyol juntos en defensa. Ramos como capitán del Barça, celebrando goles en el Camp Nou en lugar de callarlo. En el fútbol, una decisión puede construir una era o regalarla al rival. Y el Barça en 2005 dejó escapar a uno de los centrales más importantes de la historia. Antes de ser el alma del mejor Barça de la historia, Ronaldinho estuvo a punto de fichar por el Manchester United. Y no es un rumor. El trato estaba prácticamente hecho hasta que algo se cruzó en el camino. Verano de 2003. El United acababa de vender a Beckham al Real Madrid por 35 millonazos y necesitaban una nueva estrella. El elegido, Ronaldinho, que brillaba en el PSG y ya había ganado un mundial. Alex Ferguson lo quería, el club también, y hasta él estaba convencido. El acuerdo estaba hecho. United y PSG habían pactado una cifra cercana a los 25 millones de euros. Incluso se dice que Ronaldinho ya había hablado con algunos jugadores del equipo, solo faltaba cerrar los últimos detalles. Pero el club decidió esperar unos días para negociar mejor. Y en ese breve silencio apareció el Barça.
El Barça estaba en crisis deportiva e institucional. Laporta acababa de llegar como presidente, sin proyecto claro. Pero necesitaban una cara nueva, una estrella que devolviera la ilusión. Y cuando se enteraron de que Ronaldinho aún no estaba firmado, fueron con todo. Le ofrecieron ser la estrella absoluta, libertad total y una ciudad como Barcelona. Ronaldinho lo pensó poco. Lo que buscaba no era solo un club, era un escenario para brillar, un lugar donde ser él mismo. Y el United, con su estilo rígido, no ofrecía eso. El Barça sí. El día que el United intentó reactivar la oferta, ya era tarde. Ronaldinho había dicho que sí al Camp Nou. Ronaldinho cambió al Barça y el Barça cambió su carrera. Ganó 2 ligas, una Champions y sobre todo devolvió la alegría a Camp Nou. Gracias a él llegó Messi y gracias a él el club recuperó su identidad. Pero todo eso estuvo a punto de pasar en Inglaterra. En 2021, Kylian Mbappé lo tenía todo para fichar por el Real Madrid. Él lo quería y el club también. La afición lo esperaba con los brazos abiertos y el PSG recibió 200 millonazos. Pero aún así, el traslado no ocurrió. El Real Madrid venía planificando este fichaje durante años. Mbappé era el elegido, joven, mediático y decisivo. El nuevo galáctico. Y ese verano, cuando solo quedaba un año de contrato, el Madrid lanzó su ofensiva final, 180 millones de euros, luego 200, una oferta imposible de rechazar. Para casi cualquier club, Kylian quería jugar en el Real Madrid, lo había soñado desde niño, idolatraba a Cristiano Ronaldo y ya le había dicho al PSG que no renovaría. Todo apuntaba a un desenlace lógico. Tras el último partido de agosto, firmaría con el club blanco. Pero el PSG tenía otros planes. El presidente del PSG no estaba dispuesto a ceder, aunque lo perdiera gratis un año después. No se trataba de dinero, era una cuestión de poder. Con Messi recién fichado, querían mantener su tridente histórico, Messi, Neymar y Mbappé, y rechazaron los 200 millones sin pestañear. Mbappé, en silencio, siguió jugando. No renovó, no habló y cada mañana parecía más cerca del Madrid. Pero algo ocurrió en los meses siguientes. Una renovación récord, presiones políticas y una llamada desde muy arriba. De repente, en mayo de 2022, todo cambió. Mbappé renovó con el PSG. Contrato corto, sueldo descomunal y promesa de protagonismo total. El madridismo estalló. Florentino quedó en silencio. Y el fichaje más cantado de la década no ocurrió en ese momento. Tuvieron que esperar a 2024. Si Mbappé hubiera llegado en 2021, ¿habría ganado el Madrid una Champions más? O lo mejor está por llegar, porque en el fútbol las historias que no ocurrieron a veces vuelven a empezar. Antes de ser para muchos el mejor jugador de la historia, Messi estuvo a punto de dejar el Barça. Y no para irse en 2021, sino en 2004, cuando aún no había debutado en el primer equipo. El club que lo quiso, el Chelsea de Abramovich. Messi apenas tenía 16 años. Jugaba en el juvenil del Barça, sin contrato profesional, y aunque ya apuntaba maneras, seguía siendo una promesa. El club pagaba su tratamiento hormonal, pero había dudas internas sobre si renovar su ayuda o dejarlo libre. Mientras tanto, desde Londres, el Chelsea preparaba su nuevo proyecto galáctico. El Chelsea se había enterado de su situación contractual. Tenía ojedores en Argentina y contactos en Barcelona, y prepararon una oferta. Salario alto, familia incluida, tratamiento cubierto y debut asegurado en la Premier League en menos de un año. Una propuesta que, para una familia que lo había dejado todo en Rosario, sonaba irresistible. En el Barça había caos, cambios en la directiva, confusión sobre los contratos de cantera y una situación muy clara. Si no firmaban un contrato profesional para Messi ya, podría irse libre. Y nadie estaba tomando la decisión. Por un momento, Messi y su familia lo vieron claro. Había que irse. Fue entonces cuando apareció un nombre clave. Carles Rexach, exjugador, directivo y leyenda del club. Se enteró de lo que estaba pasando y actuó. Convenció a la directiva de que no podían perder a Messi. Redactaron un contrato profesional a mano, literalmente, y lo firmaron en una servilleta. Ese día se salvó una era. Si el Chelsea hubiera fichado a Messi, ¿habría brillado igual en Inglaterra? ¿Lo habría entrenado Mourinho? ¿Habría ganado Champions junto a Lampard y Terry? ¿O el fútbol mundial se habría perdido a uno de sus mayores genios? Una servilleta, una decisión, un instante. Eso separó a Messi de Londres y lo ató para siempre al Barcelona. El Chelsea lo intentó, pero el destino ya tenía otros planes. Robert Lewandowski marcó 4 goles al Real Madrid en una sola noche y poco después fue ofrecido al club. Sí, al mismo Madrid al que acababan de destruir. La respuesta, no lo ficharon y dejaron pasar
pasar a uno de los mejores 9 de la historia. Semifinales de Champions 2013. Borussia Dortmund versus Real Madrid. Lewandowski hizo historia, 4 goles en un solo partido. El mundo lo miró distinto desde ese día. Y Florentino Pérez también. Tras ese partido, los agentes de Lewandowski se movieron rápido. Sabían que el contrato del jugador terminaba al año siguiente y ofrecieron al Madrid ficharlo por 25 millones. Una oportunidad única, fichar a uno de los mejores delanteros del mundo en su mejor momento. Pero el Bernabéu no lo vio tan claro. El Madrid no se lanzó, prefirió esperar. Querían destinar ese dinero a otro fichaje más mediático, Gareth Bale, que era la obsesión del verano. Así que rechazaron a Lewandowski y priorizaron el show por encima del gol. Mientras el Madrid negociaba con el Tottenham, el Bayern de Múnich se movió en silencio. Habló directamente con Lewandowski y lo convenció de fichar como agente libre. Llegó gratis sin pagar un euro y desde entonces lo ganó todo. Imagina a Lewandowski en el Real Madrid jugando junto a Cristiano Ronaldo, con Modric, Kroos, Di María alimentándolo, un 9 de área letal en el equipo más ofensivo del mundo. Tal vez habrían ganado aún más o tal vez habrían cambiado todo su estilo. Un fichaje que pudo ser, pero no fue. El Madrid apostó por el show, el Bayern apostó por el gol y Lewandowski desde Alemania se convirtió en una leyenda. ¿Y si aquel día Florentino hubiera dicho que sí? En el fútbol, lo que no pasó también cuenta. Fichajes que no se cerraron, llamadas que llegaron tarde, decisiones que cambiaron carreras, títulos y hasta la historia del deporte. Cada vez que un fichaje falla, nace una realidad alternativa. Y a veces solo falta un fax, una firma o una servilleta para cambiar el destino del fútbol para siempre. Si te gustan estas historias que casi cambian el fútbol, suscríbete a Gol de Memoria y prepárate porque hay muchas más por contar.